Bueno, eh, bueno, nosotros le pusimos el nombre de la escucha productiva o el aprender a escuchar. Ya vamos a hablar por qué. Para los que nos conocen un poco, saben que esta idea no es nuestra, pero nos la hemos apropiado desde hace un tiempo porque le hemos encontrado un potencial enorme a la cuestión de la historia y su aporte para la escucha de lo que hacen nuestros estudiantes, que es un poco también lo que nos tensiona como profesores y como maestros y maestras, porque veo que también hay varios de esa rama. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. Bueno, primero un poco de contextualizar por qué la historia para la formación. Nos parece que justamente hay es un campo bastante frondoso en la investigación didáctica, las formas de usar la historia y digamos, como en tantos aspectos, no hay una mirada unívoca de cómo integrar la historia o por qué usar la historia para la formación docente. Entonces nosotros desde algún lugar también queremos discutir desde qué lugar la estamos pensando, ¿no? Y por qué tiene sentido, ¿no? Más allá de lo que podamos decir por el valor cultural que tiene conocer la historia de los conceptos. Justamente, un poco, muchas veces lo que nos encontramos, incluso en los libros de texto, es que la historia aparece casi como anécdotas, ¿no? Y nosotros queremos ir un poco más allá de eso que nos genera cierta curiosidad o que parece un dato anecdótico y a veces hasta deformado, o conocer ciertos aspectos biográficos de los grandes y las grandes matemáticas a lo largo de la historia, sino que para eh, el valor que tiene es la posibilidad de, como decimos ahí, ¿no? Encontrar traza del significado de los objetos que enseñamos y aprendemos. Entonces, de alguna forma, nuestro objetivo al trabajar la historia en la formación es poder dialogar y confrontar con las históricas en términos de esta idea que yo les decía antes, que ya no hemos apropiado, de Abraham Arkabi y Masami Soda, del aprender a escuchar, ¿no? Porque estamos convencidos y lo estamos de alguna manera corroborando en cada espacio que así hacemos, de que la fuente histórica, el trabajo con la fuente histórica permite desarrollar una capacidad de escucha sobre lo que pasa actualmente con las producciones de nuestros estudiantes. Y de alguna manera este taller vamos a poner un poco en diálogo estos dos elementos. Nico, si yo me voy dejando algo, por favor repone. A la orden. Bueno, dicho esto, en ese texto de Masami y de Arkabi, que se los recomendamos, siempre lo ponemos como una bibliografía básica, por suerte justamente Abraham ha sido muy generoso y con una colega uruguaya han empezado una traducción que después tuve la posibilidad incluso de aportar, y está la versión en castellano de Learning to Listen, y está planteado justamente la idea de la escucha productiva, del desempaquetamiento y la descentración como elementos sustantivos de ese trabajo con las fuentes históricas. O sea, enfrentarnos a las fuentes históricas exigen un esfuerzo por desmontar nuestro conocimiento experto, que ya seguramente está muy cristalizado, y tratar de ver qué hay más allá de eso que estamos viendo desde una mirada experta. Exige también descentrarse y pensar no es solamente en un punto de vista para resolver un problema, y de alguna manera desarrolla justamente la posibilidad de aprender a escuchar en términos de lo que son capaces de producir los otros y superar esa mirada deficitaria frente al error que a veces, o la mirada incluso de juzgar, ¿no? Está bien o está mal, y en realidad va más allá del bien o mal. De hecho, Arkabi dice algo que a mí me parece re interesante, porque él dice que en las fuentes históricas en general nosotros las respetamos casi como sagradas porque suponemos que no hay errores. Y no es tan así, ¿no? Hay algunas cosas cuando uno se mete en profundidad que puede hasta incluso descubrir que pueden haber cuestiones que hay que verificar desde el punto de vista matemático. Bueno, no nos quiero extender mucho sobre esta perspectiva, pero es para que se entienda hacia dónde va
este taller y cuáles son los fundamentos de esta propuesta. Bueno, justamente en este taller y un poco cómo vamos a trabajar, nos proponemos desarrollar esta mirada crítica sobre la historia, el aprender a escuchar y el reflexionar desde el punto de vista de la epistemología y la didáctica sobre algunos objetos de enseñanza. Y vamos a trabajar con fuentes, en particular, como la jornada es muy cortita, solamente nos vamos a dedicar a la interpretación de un par de aspectos del papiro Amesh, que es uno de los papiros más famosos con conocimiento matemático de la cultura egipcia. Vamos a, de alguna manera, proponerles un análisis de unos problemas que nosotros después llevamos al aula a través de algunos docentes que generosamente nos habilitaron su espacio, y vamos a tratar de ver cómo nuestros estudiantes o los estudiantes de alguna manera resuelven problemas que están basados en esas fuentes históricas, ¿no? Nosotros le llamamos inspirados en la historia. Y finalmente, ver en qué medida ese diálogo entre la interpretación de la fuente y la interpretación de las resoluciones actuales nos permiten construir conocimiento en torno a la enseñanza y desarrollar esta escucha. Hago un comentario breve antes de meternos en el taller, un poco porque es bueno recuperar como el germen como que hace a la propuesta actual del taller. Quiero decir, teníamos la convicción, partiendo de esta idea del aprender a escuchar, que cuando, y un poco una convicción sostenida en la experiencia que esperamos que puedan tener con nosotros en este transcurrir por esta primera sesión, que cuando vos tratás de entender en la lógica interna de una comunidad que produjo matemática hace 4.000 años cómo funciona un determinado procedimiento, pones en juego un montón de categorías que suenan cercanas a lo que nos pasa cuando tratamos de entender lo que hace un pibe o una piba en una producción que no entendemos. Hay algo de ponerse en el lugar del otro, de tratar de atrapar eso que está funcionando, a veces desde nuestro punto de vista erróneamente. Y justamente una de las experiencias más lindas que uno puede tener es transformar una mirada en la que de un error en un conocimiento, como nos enseña Brousseau hace muchísimos años. Y en ese sentido, cuando pensábamos el taller, nosotros reconocíamos como una problemática crítica, que esperamos que también acompañe este taller, que mirar la producción de un estudiante no es mirar la producción de un papiro. Un estudiante no es un egipcio, y un egipcio no es un estudiante. Cuando nosotros miremos la producción de los papiros, lo que vamos a ver es el conocimiento experto operando en la cultura. Y cuando nosotros vemos a los estudiantes, vemos a sujetos que están en proceso de elaborar una serie de conocimientos. Y un poco lo que buscamos, pero reconociendo esta distancia fundamental que hay entre las dos cosas, es proponer en el tránsito por el taller la experiencia comparable de mirar algo que nos resulta ajeno, pero entendemos muy necesario tener esa vigilancia epistemológica respecto de lo que estamos mirando, porque también es lo que nos va a acompañar a la hora de pescar en esas producciones cosas que no sabemos, cosas que no nos imaginábamos que se podían plantear de un determinado modo. Entonces, nada, me parece que nosotros, cuando uno piensa en la historia de la matemática, cierro con esto, la historia, por estar embebida de tiempo, tiene un carácter estrictamente narrativo. Por algo las historias se cuentan. En ese sentido, nosotros lo que vamos a hacer en este taller es proyectar un poco el futuro en el pasado y el pasado en el presente en el pasado y el pasado en el presente. En ese sentido, vamos a ponerle una mirada histórica, contextualizada, a las producciones, pero en realidad, si uno quisiera entender, posicionarse en la estructura de pensamiento matemático egipcio, en realidad tendría que mirar un poco más, tendría que ampliar el grosor. Solo para reconocer que en este taller vamos a poner todo de nosotros para tener una linda experiencia de mirar las producciones históricas, pero siempre sepamos que estamos recortando un plano posible, porque la intención primordial de este taller es colaborar a la práctica docente, colaborar a lo que hacemos todos los días. Y en ese sentido esperamos que solo se queden con ganas de ver las otras capas también.
Perfecto. Bueno, avanzamos. Así nos metemos a jugar con las fuentes. Bueno, acá ven, ¿no? Se ve bien la producción. Bueno, contarles un poco, como decía Nico, en realidad, situarnos un poco en las coordenadas del tiempo, ¿no? Estamos en la cultura egipcia, orillas del Nilo, 3000 años antes de Cristo aproximadamente, hasta los 1000 años antes de Cristo. Hay muy pocos, estrictamente, muy pocos testimonios matemáticos de los conocimientos de la época, del que se conserva justamente, quizás el más significativo, porque tiene una colección de más de 84 problemas, es el papiro de Amesh, que yo me gusta llamarlo de Amesh porque en realidad se le conoce también como papiro Rin, pero papiro Rin es por el nombre del alemán que se quedó con el papiro y después se lo vendió al British Museum. Entonces, el papiro estrictamente dice Amesh, que se presenta así: soy el escriba Amesh que vengo a dar cuenta de los conocimientos que tenemos, ¿no? Entonces, me gusta usar ese nombre porque es más genuino. Y después hay otro que es el papiro de Moscú. No hay mucho más de los que están los testimonios. Y quizás una primera aclaración: nosotros siempre solemos pensar en Egipto y pensamos en los jeroglíficos, ¿no? Pero los jeroglíficos, de alguna forma, se utilizaban para las escrituras en pared. En realidad, la escritura en papiros es una versión más estilizada de los jeroglíficos y es lo que se conoce con el nombre de escritura hierática. De hecho, si ustedes acá ven en la pantalla ese recorte de un problema matemático, tienen a la derecha la escritura jeroglífica, a la izquierda su equivalente en escritura hierática, y que de alguna manera puede haber una posibilidad de traducción uno a uno. Bueno, algunos elementos de contexto antes para tratar de entender qué es lo que vamos a ver. Por si no recuerdan, el sistema de numeración egipcio es un sistema de base 10, similar al nuestro, pero es no posicional, con lo cual el valor del símbolo no depende de su lugar estrictamente. Y a la vez tiene cierta componente aditiva porque se suman los valores de los símbolos yuxtapuestos. Entonces, teniendo en cuenta esto, a ver, Nico, comenta un poquito qué le vamos a proponer como primera reflexión medio tarea. Sí, si tuviéramos más tiempo, nos iríamos a pequeños grupos para analizar esto un cachito. La idea es, con esta información así medio esquemática, ¿no? De que es un sistema base 10, no posicional y aditivo, o sea que los números que se representan con los distintos símbolos son el resultado de sumar los valores que esos símbolos representan. Lo que queremos es hacer un primer ejercicio, acá medio en este gran grupo que somos, un poco como con poquito tiempo, pero un poco también mirando como a primer ojo, ¿no? La idea es concentrarnos, si llegas a poder hacer zoom, Fer, viene bien, concentrarnos en lo que es la escritura jeroglífica, que es la que es más fácil a la lectura, y les voy a dar un par de datos de lo que representaría globalmente esa escritura, y la propuesta es, a partir de la información que tenemos, tratar de inferir qué es lo que está dicho en el lenguaje nuestro, ¿no? Por supuesto. La idea es que lo que está expresado ahí es una cuenta. ¿Sí? Vamos a tratar de entender qué cuenta es, esa sería la idea. Y, por ejemplo, les voy a dar una mano para cómo mirar esto. En general, uno encuentra en la escritura egipcia mucha organización tabular, ¿sí? Es algo que también se encuentra en las escrituras babilónicas. Es muy usual para organizar y para representar, poner las cosas en renglones o en tablas. En este caso, tenemos números representados. Por ejemplo, en la primera fila vemos un palito, 8 símbolos que parecen orejas y 2 flores de lis o marcianitos, según como quieran verlo. Y lo que está a la derecha es un puntito, ¿sí? Que creemos que es una raya. Y el resultado de la cuenta, que involucra más números, en principio hay 4 números acá representados, y el resultado de la cuenta es el cuarto número que se encuentra en el fondo, ¿sí? O más abajo. Y, ¿qué más decirles? Sí, el símbolo que parece una montaña arriba de una mosca,
no representa ningún número, es algo así como el resultado de. ¿Sí? Ahí no quiero decir, si no puede ser un poco como que nos perdemos. Pero la pregunta es entonces, ¿qué cuenta se está haciendo? Y hay 3 niveles de pregunta. Primero, ¿qué cuenta se está haciendo? Segundo, ¿cuál es esa cuenta? Y tercero, en todo caso, ¿cómo está funcionando esa cuenta? ¿No? Como unas 3 capas que podemos mirar. Las conjeturas y eso, si quieren, desmutense o pónganlo en el chat. Pero un buen ejercicio podría pensar, bueno, ¿qué números serán los que están representados? Después sí vamos a ir a salitas y vamos a trabajar, Sí, pero sí, ya usando esto con una producción un poco más completa. Pero para primero hacer un primer ejercicio todos juntos, ¿alguien se anima? ¿O quiere escribir? Ahí dice una mujer que me parece que la conozco un poco, Carmen, por ahí. Carmen de la zona de Chacarita. Carmen César ahí nos dice que parece una suma. ¿Qué más? ¿De dónde sale qué serían los elementos para pensar que hay una suma? O mejor, ¿cuáles son los números que están sumados? Naturalmente nosotros, una aclaración, nosotros ya vimos varias de estas cosas y resulta siempre al principio, a lo mejor para muchos resulta muy desconcertante. Por supuesto ya nos dicen que hay números y que hay una cuenta, ya eso facilita, pero naturalmente no tenemos por qué ver ahí que efectivamente se tratan de escrituras matemáticas. Nosotros ya les compartimos que eso se trata de un extracto de una escritura matemática. Y les anticipamos todos estos elementos de contexto para ver si con esas pistas uno puede empezar a tener alguna hipótesis de qué representan los distintos símbolos y por qué sería una suma y qué números estarían sumando, etc. Este ya presentó, Horacio Cárdenas, que me suena también, ya presenta un resultado de algo. A ver, se me escapó porque ya me apareció otro comentario de Silvia. ¿Vos lo recuperaste, Nico? Silvia dice, a igual símbolo corresponde la misma cantidad. Eso está muy bien. ¿No? Las orejitas valen lo mismo en cualquiera de los números que están representados, por ejemplo. A ver, bueno, a ver, tomemos un poquito. Tenemos Paola, pero antes de decir porque Horacio ya dice una formulación, dice una cuenta. En el medio pone un signo igual, que está buenísimo, porque bueno, no sé, acá podría no haber un igual o el resultado de esa montañita arriba de la mosca, pero Paola Tarasou dice un número más el doble más el cuádruple de ese número. Eso me gusta porque, a ver si Paola lo puede expandir un poco, si el resto puede pescar. ¿Por qué se estaría hablando de un número, el doble y el cuádruple? ¿Dónde se lee eso en la producción? En las rayitas del costado, dice Paola. Una suerte de columna a la derecha, señala Valeria. Bien. Bueno, viene súper bien eso, ¿no? O sea, al lado de los números representados hay un 1, un 2 y un 4. Ahora, eso, alguien dijo por ahí que los jeroglíficos representan las potencias de 10. Bueno, nosotros podríamos decir, bueno, los palitos buscan representar las potencias de 2, por ejemplo. Pero antes de ir a ingeniera pop and roll, que dice que para ella no es una suma, o para ella, no sé, lo que me pregunto es por qué ese 1, 2 y 4 representarían el doble y el cuádruple, por ejemplo. O sea, ¿qué me hace pensar que en la segunda y en la tercera fila lo que tengo es el doble y el cuádruple, y no, por ejemplo, un más 2 y un más 4? Si alguien quiere desmutear, se puede, ¿eh? O sea, no es necesario. O sea, pueden escribirlo por chat si prefieren, pero el micrófono está abierto. No, nos parece que nos quieren hacer trabajar a nosotros. No, a ver.
Dale, Pau, dale. Hola, bien. No sé si entiendo tu pregunta, Nicolás, bien lo que estás diciendo. La columna de la derecha me dio la pauta de que algo tenían que ver los números, y mirando los símbolos, además de que son símbolos que conocemos, y como podríamos saber qué números son porque conocemos esos símbolos, pero el número de abajo claramente es el doble del anterior, porque tiene, digamos, hay 8 que son los de 100, pero que se transforman en menos porque se agrega uno de los de 1000, o sea, mirando, uno es el doble del otro. ¿Puedo agregar algo? O sea, Sí. Pau ya sabe que es decimal la escritura. Pero porque eso lo dijeron ellos antes. Ah, ¿lo dijeron? Ah, Sí. claro. Yo creí que había que deducirlo de acá. Ah, perdón. No, ellos en la anterior lo dijeron. Sí, lo planteamos como una base para poder, porque por una cuestión también de optimización de tiempos, ¿no? De poder ir después más en detalle con la otra, que es un poco más potente. Sí, digamos, ya al saber que uno es decimal, y reconocer ciertos símbolos, también es cierto. Ahora, bueno, ahí hay varias, Horacio creo que había puesto varios resultados ahí en cuentas. También hay otra cosa que aparece, que ustedes asumen una lectura, una dirección en la lectura, ¿no? En el 200, creo que había puesto 241, ¿no? Como primer número. Perdón, 281 como primer número. Se está suponiendo que hay una orientación que es de izquierda a derecha, ¿no? Y no ¿estoy bien diciendo bien? O sea, que es como la de muchas culturas, que es la no convencional, la nuestra, ¿no? Nosotros escribimos de derecha a izquierda y esta no me salía. De izquierda a derecha y ellos escriben de derecha a izquierda. Uy, qué mal, estoy bloqueado. Entonces, eso nos haría tener la hipótesis de que es el 281 y no el 182, por ejemplo. Si uno no conociera eso, a lo mejor podría pensar de una que sería el número 182 y empezar a ver si el de abajo es el doble de 182 o no. Cecilia tiene la mano levantada. Sí, no, me recostó entender qué estaba pasando ahí. Primero, lo quiero decir, cuando Pau dice es el doble y el cuádruple, porque justo estabas diciendo eso, Fer, y ahí es donde empecé a mirar al revés. Justo cuando estabas diciendo eso, me puse a mirarlo al revés, porque no entendía por qué Pau, decir, sí entendía lo que dijo Paola, que tenés puntitos, 2 y cuádruple, pero estaba tratando de mirar los símbolos de dónde salen que es el doble, si era efectivamente esa hipótesis real. Y claro, desde mi perspectiva estaba mirando los números como el más grande, el más chico, y cuando lo miras al revés, ahí ves que efectivamente es el doble. Pero está bueno esto, porque damos por supuesto, estamos mirando eso desde nuestra escritura, desde la orientación, digo, de nuestra Totalmente, que no es un tema menor. Mirarlo al revés me cambió y me convenció lo que decir, acuerdo con la hipótesis de Pau, pero lo tuve que mirar de derecha a izquierda. No, sí. Ok, bueno, ahí yo veo varias cuentas y varias contribuciones, las veo medio intermedias porque yo tengo la pantalla compartida y entonces no veo tanto, no sé si Nico, pero digo, más o menos van por los mismos lugares. A mí me surge una pregunta solamente en la escritura, de los aportes de los que estuvieron diciendo hasta ahora. ¿Cómo me daría cuenta que el número, por ejemplo, es el 281 y no el 2081? Claro, es que no es 281. Claro, pero la pregunta es cómo me daría cuenta. No, ahí solo te das cuenta porque vos tenés en el primero 6 de ese caracol, y si el sistema es en base 10, arriba tenés 8 de ese caracol, y abajo tenés 6 de ese caracol, es decir que 10 de ese caracol te da 1 de alguna unidad. De la siguiente. Si en el segundo renglón te apareciera un símbolo nuevo, ahí podrías decir que había algo en el medio que no estaba en el primero.
O ¿Se sea, entiende? podemos decir que son posiciones consecutivas. Claro. Claro, pero Los sí, dos, pero no pero que sí. no sabemos si son si no lo supiéramos, no sabemos si son de 10 y 100, o de 100 y 1000, o de 1000 No. a 10.000. Pero, perdón, solo lo podemos asegurar porque miramos uno y su doble. Si no, no sé. De hecho, Si vos me das solo el número, yo no sé. Ni si son consecutivas y si no son esto, como dice Pau, que ni siquiera empieza en el 1, empieza en el 1000, en el 2000, en el 10.000. sí, creo que hay varias cosas, ¿no? Algo decía por ahí Valeria, que, bueno, 10 orejas equivalen a una flor de lis. Esa información, que es correcta, se desprende justamente de cómo se trasladan de es lo que decía Ceci, ¿no? Que al multiplicar por 2 tengo menos orejas, pero más flores de lis. Evidentemente, al saber que es base 10, yo puedo hacer esa conversión. Pero, por ejemplo, en las unidades, fíjense, ¿no? Las unidades son 1, 2, 4, y cuando sumo todo, el resultado es 7. Para empezar, podría ser que no sean unidades, podrían ser 10, 100 y 1000, pero incluso más. Podría ser que el número original sea 2801, o que sea 281. ¿Por qué? Porque como nunca llegué a pasarme de 10 unidades, de 10 palitos, no sé en qué símbolo se transforma. Claro. Pero eso no significa que el número no sea 281. Lo que queremos enfatizar con esta discusión es que, por un lado, nosotros proyectamos nuestras categorías a la hora de leer, eso por momentos no funciona porque leemos de izquierda a derecha, y cuando empieza a funcionar, ok, tiene sentido, pero está bueno ir viendo, esto con más tiempo se analiza con mucho mayor detalle, que hay una familia de números que podría estar representada acá y que no lo sabemos a ciencia cierta, y que no solamente no lo sabemos, sino que es pertinente preguntárselo. Más allá de eso, que me parece bien como para ir poniéndole estos matices a la lectura de las escrituras, con los conocimientos que tenemos, quisiera retomar una pregunta que hicimos antes, así también podemos empezar a pasar a lo que viene después, que es, ¿cuál es la cuenta? Es decir, hay una cuenta suma. Hay- Suma. Claro, hay una suma. Ahora, esto podría ser que a alguien se le ocurrió que quiero hacer la suma de 1 más 2 veces más 4 veces. Podemos pensarlo así. Una cosa es que la tarea sea sumar el número más su doble más su cuádruple, o distinto sería que la tarea sea otra y que la técnica para realizarla sea hacer este procedimiento. Quiero decir, es distinguir si la cuenta es un procedimiento o si la cuenta es la cuenta en sí misma. Esto quizás no hay elementos para saberlo, pero uno, mirando la historiografía, el análisis de las producciones egipcias, etc., lo que reconstruye es que esto es lo que representa la cuenta, 7, o sea, la tarea es calcular 7 por 281, o 2801. La tarea es multiplicar por 7. Y para multiplicar por 7 el número que yo tengo en la primera fila, hay una técnica que usan los egipcios y que es crucial para entender lo que viene después, que es las duplicaciones y las desduplicaciones. Es decir, si yo quiero multiplicar por 7, no tengo una tabla del 7. Yo sé duplicar. Duplicar es algo, o sea, a nivel numeración es fácil, es una operación muy elemental desde el punto de vista del trabajo con números enteros, o naturales por lo menos. Y la técnica con la que multiplican por 13, por cualquier cosa, es hacer una lista de el número, su doble, su cuádruple, y luego elegir aquellas cantidades que suman el número en cuestión. Por ejemplo, acá, 1 más 2 más 4 es 7. Entonces, con eso, sumo los números que están del otro lado y obtengo el resultado que quiero. Esto es importante porque lo que vamos a ver después justamente tiene que ver con hacer operaciones un poco más sofisticadas, pero que son de multiplicación y de división. Entonces, lo que es importante que se lleven, si quieren, anótenlo por algún lado, igual lo vamos a ir volviendo para esta tarea en pequeños grupos, es que los egipcios tienen una técnica de multiplicación. Algo así como lo que dice Mercedes. Claro. Si yo quiero multiplicar por un número, lo que hago es descomponer a ese número como suma de potencias de 2. En el caso del 7, 1 más 2 más 4. En el caso del 13, ayúdenme, pero ¿qué sería? 8 más 4 más 1.
calcular la lista de resultados, la lista de duplicaciones y sumar los números correspondientes a esa descomposición. Esta misma, ¿y eso cómo se ejecuta? Más allá de que la técnica descriptivamente sea esa, eso se ejecuta con esta organización tabular, en la que en cada fila empiezo identificando un número con el número 1, o representando una vez, y luego abajo voy duplicando, o, algo que también hacen, y vamos a ver en la parte siguiente, desduplicando o dividiendo por 2. Y entonces voy a tener enfrente una lista de números cuya relación entre sí está dada por ser cuántas veces el número de base que yo tengo. ¿Se entendió más o menos esto? A veces es un poco difícil, pero es importante pensar que el problema es multiplicar y dividir. Y la técnica tiene que ver con duplicar y desduplicar. Esencialmente. Hay más cosas que se podrían decir, pero avancemos. Sí, yo creo que con todo esto podemos avanzar a la tarea en pequeños grupos perfectamente. Si les parece, para darle un tiempo a la devolución y yo claro. subo el archivo. No sé si queda algo en el tintero virtual en la sala de espera, no sé cómo llamarlo, o en el chat, que haya quedado sin más o menos comentar. Un detalle, ya que dijimos tanto, falta el símbolo hay una especie de arquito, como un ganchito, sí. Que es el de los dieces. O sea, el número en cuestión inicial es el 2801. Pero eso uno lo saca también viendo otros problemas. Es decir, nosotros de alguna manera ya corremos con ventaja por haber visto muchos otros y sabemos que la orejita son los cienes, no son los dieces. Entonces, falta esa especie de puertita, sí, como una especie de puerta, ¿no? Que es un simbolito que simplifica que representa los dieces. Estoy medio trabado y disculpen. Bueno, ¿tenés para compartir el archivo y la tarea? Yo tengo que voy a dejar de compartir por un instante, así también veo las caras y veo todos los que se sumaron. A ver. Yo puedo compartir. Yo puedo armar, aprendí, ya me enseñaron acá que hay sala de pequeños grupos, entonces así, antes de ir a la sala de pequeños grupos, se lleva la consigna, que vos deberías poder compartirla en el chat. Sí, yo ahora, eso es lo que no tengo claro, cómo compartirla en el chat. Pero si no, la subo yo, que también, porque yo tengo facultad ¿cómo se llama? O a lo mejor lo que pueden hacer es compartirla y que se haga una screen de pantalla. Que cada uno de los usuarios haga una screen de pantalla y se la lleve. Bueno, también. Vemos. Hay varias maneras. ¿Cuántas caras conocidas? Yo lo tenía abierto. A ver si ahora puedo compartirles. Ventanita. ¿Por qué no me muestra? A ver, de momento. A ver, si yo comparto toda la pantalla, esta pantalla, perdonen, ¿eh? Bueno, en principio, si no, puedo ir proponiendo la pantalla del problema, a ver. A ver, ¿ahí se ve? Sí, ahí está bien. Bueno, ahora le tengo que hacer zoom para atrás. Yo, mientras tanto, voy a tratar de subirlo acá como archivo en el chat. Dale. Estoy convencido que... Bueno, mientras igual charlemos un minutito sobre cuál es la tarea. Lo que van a tener que hacer en los pequeños grupos es analizar una producción. Acá tenemos, es un problema que está expresado en este papiro Amesh al que se refirió Fernando. Y este problema está adaptado, o sea, no pusimos todos los datos del problema, porque la idea es tratar de reconstruir qué es lo que va en cada parte. El problema está acá. ¿Sí? Le voy a hacer zoom. Acá abajo, todas las traducciones y esas cosas están puestas. La idea es la siguiente. El problema es este. Una cantidad cuya séptima parte se le agrega, da como resultado 19. ¿Está bien? Ese es el problema matemático que se va a resolver a continuación en el papiro. Una cantidad
cuya séptima parte se le agrega, da como resultado 19. Y lo que ustedes tienen que hacer, primero es conocer la respuesta, ¿no? Como siempre, cuando analizamos un problema, la primera cuestión es tratar de resolverlo de algún modo. Ahí podemos usar el álgebra que conocemos y, por ejemplo, escribir x más un séptimo de x igual 19 y operar maravillosamente, como ya sabemos, y resolver el problema. Lo que ustedes tienen que hacer con este conocimiento de que se organizan por tablas las cosas, que tengo un número y que después lo que hago por ahí es duplicarlo, etcétera, ir completando en las rayitas los números que irían con el objetivo de comprender cómo, sin el lenguaje algebraico, con las herramientas de la época, se llega a la respuesta que está expresada acá abajo. Sí, Carmen. ¿Tenían fracciones los egipcios? Estaba a punto de ir hacia ahí, gracias. Nosotros les dijimos recién que los egipcios tenían, así como podían escribir un número, su doble, su cuádruple, y representar la relación mediante los números 1, 2 y 4, tenían un mecanismo similar para la representación de lo que se llaman fracciones unitarias. Números como un medio, un tercio, un quinto, tenían lo que hoy en día podemos pensar que son las fracciones de esas características, se representaban de un determinado modo. No nos metimos ahí y los números están puestos en el lenguaje que conocemos. En el caso egipcio, en vez de 2 más un cuarto más un octavo, leeríamos 2, 4 con un puntito y 8 con un puntito. Pero podemos trabajar con esta traducción en ese sentido. La pregunta por si son fracciones o no tiene varias capas porque hay que entender qué entendemos por fracción y en qué estamos pensando. Pero por lo menos se pueden sumar. Un cuarto y un octavo son cantidades sumables entre sí. Por ejemplo, para dar una pista de para dónde va esto, si yo miro esta primera parte, tengo un 1 y un 7. Acá dice un séptimo. El número que va acá es la séptima parte de 7. Entonces, ustedes completarían 1 en esta parte de acá. Fíjense que después empieza de vuelta, dice 1, 8. Y entonces ustedes tendrán que ver que completan acá, y sepan nomás que las rayitas que están a la izquierda, lo que marcan es los números que se eligen. ¿Sí? En este caso se eligen el 2, el 1 cuarto y el 1 octavo. No se elige el 1 medio. ¿Se entiende? El objetivo es entender cómo hacen los egipcios para responder este problema. Y la propuesta intermedia que les proponemos para ayudarnos es completar los números que van acá y una vez que estén completados, tratar de explicar cómo funciona este procedimiento. ¿Está bien? Bueno, escuchen, tenía razón, me parece, Betina. Va a haber que hacer captura de pantalla porque no hay manera de subir el archivo en el chat. Por lo menos yo no la encontré. Sí puedo escribir en el chat, pero no puedo subir un archivo. Yo ya creé los grupos de trabajo de distribución aleatoria. Más o menos van a ser como 6 grupos. Los va a mandar aleatoriamente. Y les vamos a proponer, ¿cuánto tiempo decís más o menos? Finalizar en cuánto. Y 20 minutos mínimo, me parece. Bueno, 25, les vamos a dar un changüí. Si el archivo está en Drive, dice Juan, se puede compartir el enlace. Qué grande, Juancito. Me leyó la mente. Justo menos mal que tenemos gente local acá que nos... Bueno, entonces lo hacemos de 25 minutos. Sí, pero si le dimos 5 de changüí, es 25 exacto. Si le damos 20, después le dábamos 5 de prepo. Bueno, no sé, yo tengo miedo. No conozco tanto la versatilidad de esto, entonces prefiero ponerle 25. Bueno, si quieren ahora los mando a los grupos. Si quieren, la anfitriona puede dejar de grabar porque vamos a estar 25 minutos, si no, después el video nos van a mirar a nosotros, entonces no tendrá mucho sentido. Y en 25 minutos volvemos. Tema de grabación, no se hagan problema que lo maneja Unipe, chicos. Bueno.
Bueno, dejo de presentar. Suponiendo que ya pueden ver el archivo, ¿alguien me confirma que anda? Sí, se ve bien el archivo. Anda. Anda. ¡Yujú! Buenísimo. Ay, por contestarte me perdí la invitación al grupo. ¿Cómo hago para tenerla de nuevo? Arriba de todo debe estar, unirse al grupo. Voy a mirar a ver cómo es esto de si tengo que mandar a alguien de prepo. Mándame, por favor. Por contestar salí de la invitación. Ah, acá lo veo, a la derecha. Ahí voy. Listo. Yo tengo que ir a la invitación también. Lo que sí después no voy a volver porque me tengo que retirar. Tenía un ratito, No pero pasa nada. Dale. mañana No pasa nos nada. vemos igual. Ya Dale. estoy explotando de ideas. Chao. Buenísimo. Chau, chau. ¿Dónde es que veo para que Si me hay mande? alguno que tiene dificultad para que llevar al grupo, me avisa que lo llevamos de ¿Cómo prepo. hago para llevarlos? Llévame a mí al grupo porque... Disculpen, ¿cómo sería esto lo del grupo, esto lo que se están yendo a la otra aula? A ver. Se supone que tenés que tener una invitación de unirte a una sala. Tenés que aceptarla. No, Yo- sí, yo soy la que está a cargo de la grabación, por eso quería saber para... Ah, perdón, Jessica. Sí, soy yo, perdón. Chicos, No, a vos te fue la dejo acá. invitación. Perdón. Sí, porque Fue la yo, claro, Sí, yo volver a mandarla. seguí y salí de acá, entonces ahora No. volví de nuevo para acá para Está ver bien, si esto no se hiciste haya bien. cortado. A No, mí no, sí no, me se cortó. invitación. Ah, ok. Perdón. No, está bien. No sé. Estoy viendo. ¿Vos sabés, Jessica, cómo se manda a la gente si no ve la invitación? No tengo idea porque le pregunté a Diego y tampoco sabía. Me dijo, si ellos lo saben hacer, que sigan adelante, dijo. Así que Bueno, Ay, está la invitación porque a mí me salió como en pantalla para unirme a la siguiente sala, como que me estaban invitando. sí. yo Pero le puse cancelar porque quería Sí. ver, acceder al otro y ahora no la encuentro. A ver, Ay, ¿Y ustedes pueden volver a mandar la invitación? ¿O espera, a no? ver. No me Yo deja. no tengo poderes, así que Está, me declaro arriba de todo, incompetente. para los demás, arriba de todo, en la llamada arriba hay un textito que dice, has recibido una invitación, y ahí dice unirme, hay que darle ahí, chao, me voy. Ah, claro, no es como en el Zoom que te deja mandar a la gente. No, acá no me lo permite. Entonces deben mirar que arriba de todo dice las sesiones de grupo están activas y abajo debe decir a ustedes que ha recibido una invitación y ahí se tienen que unir. Pero esta sala va a seguir igual. Sí, la sala principal sigue activa igual. Ah, ok. Sí. Buenas tardes, profesor, ¿qué tal? Sí, Lucy. Yo estoy me fui al aula, a la sala 4, pero no hay nadie. Ah, ok, a ver, y porque tengo varios acá que no están en sala, así que posiblemente... Yo soy de sala 4, pero vine a ver si podían encontrar el archivo porque no... Lo volvemos a pasar por acá por el chat, Claro, el link para descargar en el Drive. Sí, Perfecto. por favor. Y después así van a la sala 4. Ahí está, ahí lo está, volvió a poner gracias. Nico. El resto, David, Cristian, ¿tienen problemas para entrar a las salas? Avisen, ¿eh? ¿Estamos bien, no, Fer? Sí, perfecto, Nico. Romina. En 5, ¿te parece que vayamos a salas? Es que yo no sé si te va a dejar a vos, porque estoy viendo cómo hacerte coanfitrión. Espera un poquito. Podemos hacer algo más casero, no, si no te sale pasarme a anfitrión, está atento al WhatsApp, asigname un aula, a una sala, voy, Y te mando y me volvés. reasignás. Ok. Perdón, ¿necesitas que Nicolás sea confitrión de acá?
Sería esta sala? buenísimo. Sí. A ver, yo lo hago con ahí está. Ah, buenísimo. Entonces creo ahora, Nico, que vos podés entrar donde se te antoja. A ver, confirmame eso. Estoy revisando. Colaboradores, no. Grabación, emisión, grupos de trabajo. Sí, me puedo unir. Me parece que voy a ir yendo, pues... Dale. Yo me quedo un segundito. Voy a buscar de paso el cargador. Dale. Me fui sin querer. Fernando, te hago una pregunta. ¿Y ahora vuelven todos de nuevo a esta aula? ¿Ahora vuelven de nuevo al aula ellos? Sí, más o menos van a volver dentro de unos 20 minutitos. Ah, sí, acabo marcando 15 minutos, 16 Sí. minutos. Ah, ok. Sí. Buenísimo. No sabía que se podía hacer esto de pasar a otra sala. Sí, podés crear varias salas. Yo lo había usado en Zoom, pero suponía que se podía también en esta. Podés Sí. crear varias salas, elegir si la gente se va aleatoriamente o si elige dónde ir, darle un tiempo, o sea, todo, podés programar de todo. Ah, buenísimo. A ver en qué sala está Nico, así yo voy a la otra. Está por la 1. Yo estoy cualquier cosa, solo que apago el micrófono en la cámara. No hay problema. Ahí empezamos a admitir de nuevo. Sí, ahí admití, pero no sé, me parece que era alguien que se cayó. Quizá. Ah, no, nuevo. Sí, o no estuvo antes, a ver. Puedo parar directamente. Si vos parar una sala es porque se le cayó la conexión. Y lo más probable es que haya ido directamente a la sala ahora. Sí, porque ya no está. Sí, por eso. Bueno, van volviendo. Nos cortaste ¡No, volvieron! el suspenso. Estábamos ahí terminando la cuenta. Creo que nos dio Ezequiel. Bueno, en algún momento las cosas se terminan, es así. Hay que volver. Este por lo menos va avisando el tiempo. El otro, la otra versión de cuentas es medio más así prematuro. Bueno, ¿están todos ya? Todavía no. A ver, creo que sí. Yo aprovecho, mientras, como que tenemos poco tiempo, Fer, ¿te parece que prioricemos la puesta en común? Por supuesto. Total, la vez que cuando arranquemos la sesión de mañana, hacemos también una retomada, más que cerrar mucho hoy las conclusiones. Totalmente. Prioricemos, dale, perfecto. Bueno. El taller de mañana es el mismo horario, Belén. Es exactamente el mismo horario, de 15 a 17. Bueno. Bueno, ¿quién se sacó un pasaje a Egipto? Cuente, ¿qué hacían los egipcios? ¿Qué están haciendo en este...? Primero, ¿la respuesta a la que llegan está bien? ¿Alguien la verificó? Sí, está bien. Bien, está bien. Sí, era 16,625, o sea, 16 más un medio más... ¿Querés que, Nico, proyecto la diapo esa que tiene el resultadito? Perfecto. Bien, lo primero importante, llegan a la respuesta correcta. Nosotros a esa respuesta llegamos seguramente con álgebra. Ellos, todo se trata de entender cómo pingo llegaron a la respuesta. ¿Está bien? Bueno,
¿Algún grupo que quiera explicar un poquito qué ver, van ahí. haciendo, de qué se trata, qué conclusiones parciales llegaron? Ahí se ve mejor, ¿no? Vamos directamente a la parte de acá, ¿no? De esta zona donde está la... Lo otro ustedes pueden verificar que se trata de la escritura jeroglífica. Ven, este era el simbolito, este que estoy circulando, este era el simbolito de los dieces. Ese arquito. Bueno. ¿Quién quiere compartir qué estuvieron pensando? Vamos, anímense. No sean tímides. Contá, Ezequiel. Dale, vamos, Ezequiel. Te mandaron al frente, Hola. así que dale. Sí. Nosotros lo primero que hicimos fue resolver la parte derecha como lo habíamos visto en el primer ejemplo. Ok. Poniendo los números correspondientes en cada renglón. O sea que para 1, 7, para un séptimo, ¿qué pondrían? Hicimos 1. Pondrían 1, ok. Y después ponen para 1, 8. Sí. ¿Y cómo sigue esto? Para... Después vamos a ver por qué este salto, ¿no? ¿Por qué si arrancaron para 1, 7, ahora parece que se arrepintieron y pusieron para 1, 8? Pero bueno. Después, bueno, completamos para 2, 16. Ok. Para un medio 4, para Bien. un cuarto 2, para un octavo 1. ¿Se entiende? O sea, lo que están haciendo ahora es, tomando la base de la relación de 1 a 8, primero duplican, todavía no sabemos bien porque parecieran que esos números que van, digamos, duplicando, tomando mitades de mitades, parecieran aleatorios. Después vamos a ver que no es que son aleatorios, sino que después se los recupera. Pero digamos, entonces la segunda parte quedaría 16, la mitad de 1, que si es 8 es 4, después la mitad de 4 es 2, y la mitad de 2 es 1. Bien. ¿Y entonces? Y después ahí lo que hicimos fue sumar los que están marcados con la rayita, o sea, el 2, el 1 cuarto y el 1 octavo, los de la parte derecha. Okay. O sea, sumamos el 16, el 2 y el 1. El 16. O sea, el 16 del 2. Sí. El 2 del 1 cuarto y el 1 del 1 octavo. Fer, ¿querés pasar de diapositiva? Creo que va a ayudar. Sí, estaba pensando eso. No me diste tiempo. Espera. Ahí está. A ver esa. Si ayuda o no. Ahí están unas flechitas que salen de la resolución. A ver. Eso es lo que estuvimos haciendo. Y bueno, al final nos terminó dando un 19 que era el resultado que nos tenía que dar la cuenta que estábamos haciendo. O sea, claro, porque el problema original era una cantidad más su séptima parte me tenía que dar 19. ¿No? Y entonces de alguna manera tengo que llegar a ese 19. Bien. Y el asunto es, según esto, tomaría por un lado el 8, el 16 y... no, el 8 No, el las 16... rayitas están al revés. El 16, No. el 2 y el 1. El Y el 16 y el 1. Ok. Hay que corregir la primera. Sí, rayita. acá la rayita está mal. Es la del 16, el 2 y el 1. A ver, Por lo tanto, ¿puedo sí. decir algo? Sí. A ver si... O sea, lo que estarían viendo es... Lo invento, pero tiro. ¿Por Sí. qué número tengo que multiplicar el 8 para obtener 19? Pero como no sé dividir, porque yo no sé dividir, entonces voy haciendo fracciones, me fijo todo lo que me queda a la derecha y después elijo Exactamente. entre las columnas de la derecha cómo llego a juntarme un 19. ¿Sería eso? Exactamente. Es Yo como creo si- que no solo no sabes dividir, sino que tampoco sabes multiplicar. Entonces fuiste viendo cómo hacer con ese número 8 para llegar a un 19 sin saber multiplicar. Por eso multiplicar. Claro, pero hace el doble o las mitades o los cuartos y después Claro. aquí qué cajita te sirve para llegar al 19. Eso quise decir, Bettina, exactamente lo mismo que vos, como hacen un montón de cuentas y después eligen cuáles necesitan para
reconstruye el 19 y sumar a la izquierda les daría el número que multiplicado por 8 da 19. Si uno lee eso que pusieron ustedes, eso se lee como el número de abajo es el número que multiplicado por 8 da 19. ¿Se lee así? Sí. Se podría leer Exacto. así. Sí, exactamente. Sí, me- Pero yo quiero comentar dos cosas antes de que se me escapen. Primero justamente una observación de Carmen de la tabla de, digamos, nosotros no concebiríamos, ¿no?, que número multiplicado por 8 me da 19, sabemos que no existe ese número, pero en realidad para ellos sí existe ese número, en algún punto en la tabla, pensando, si nosotros pensábamos la tabla del 18, no llegás al 19. Entonces, de alguna forma ellos se las ingenian para construir otro tipo de tablas que como que concebirían de otra manera la idea de multiplicar, ¿no? O de un número que multiplicado por otro me llegue al resultado que estoy buscando. Y por otro lado, lo que decía Bettina, de no sé multiplicar, que también decía Carmen, no sé de multiplicar, no sé dividir, claro, no saben de alguna manera, desde nuestra mirada de lo que hoy es la multiplicación o la división. Yo no estaría tan seguro en términos de decir que están buscando totalmente a ciegas. Creo que tienen bastante control en lo que están buscando. No es que van poniendo y a ver lo que les sale, ¿no? O sea, hay algunas cuentas intermedias que a lo mejor las usan como pivot para otras, pero no hacen multiplicaciones o duplicaciones o desduplicaciones que no están vinculadas. De hecho, me permito hacer una pregunta para polemizar y para dejar para la vez que viene directamente. Pero cuando uno dice no saben dividir o no saben multiplicar, más allá de que, amén la aclaración que hace Fer, yo digo, si yo miro cómo yo haría 8 dividido, ¿qué quiero hacer? 19. 19 dividido 8. No, 19 dividido 8. Perdón, bueno, lo mismo. tengo un problema. ¿Qué es lo que cuando uno mira el procedimiento, el algoritmo, vas eligiendo números que multiplicados se van acercando y después vas sumando todo? O sea, si uno lo piensa desde el punto de vista de... lo que pasa es que el sistema posicional y el algoritmo compactan una serie de relaciones que acá se ven un poco más explícitas. Nada, como para pensar qué sería saber multiplicar y saber dividir. Y una cosa más que digo que estaría bueno, como marcar a título, empezar a elaborar conclusiones, ¿no? En la primera parte, efectivamente, va un 7 y un 1, y parece que ese 7 y un 1 y se suman. Y eso es lo que va a la derecha. Y ahí, eso es como un procedimiento, ¿no? Si yo quiero hacer un número más la séptima parte de ese número, lo que tengo que hacer es ese número, la séptima parte y sumarlo, ¿no? O sea, si podría pensar que una técnica para multiplicar por 8 séptimos, o no tengo problemas, sí, 8 séptimos, sería el resultado de esa suma, igual que antes, ¿no? Si yo quería multiplicar por 7, tengo que sumar 1 más 2 veces más 4 veces el número. Y ese pareciera ser que es el número 8. Todavía queda suspendida la pregunta de por qué arrancan con un 7. Ahora, en la segunda parte, el procedimiento es ver que sume 19, ahí ya no es quiero ver el resultado de la suma de los de la derecha. Lo que comanda mi decisión es cuánto quiero que sume la derecha, y ahí el resultado de esa cuenta es lo que pongo a la izquierda. Es eligiendo los de la izquierda. Se ve que en la primera parte lo que reempieza la cuenta es el 8, que es la suma de los de la derecha. Y en la tercera parte, lo que empieza es la suma de los de la izquierda. Todo esto para decir que con la misma organización tabular, pero con una distinta pregunta de base, o descomponer el 7 o descomponer el 19, tengo una técnica para multiplicar o para dividir, con la misma disposición tabular. Así que en algún sentido uno puede pensar que esta disposición tabular, según cómo se emplee, te da una técnica para dividir o para multiplicar. Si lo que me orienta es el 7, en el caso anterior, sumo los de la derecha, y si lo que me orienta es el 19, sumo los de la izquierda, pero con la misma organización tabular y la misma técnica de duplicar y etcétera. No sé si lo entendí, Golnikov, pero no importa. Después me lo repite. Le charlamos mejor quede suspendido. ¿Qué más? ¿Qué dicen los demás? ¿Se puede descubrir se puede desentrañar alguna otra cosa en estos procedimientos?
Algo que había salido en nuestro grupo era por qué tomaba el 7, primeramente. Bien. Y una compañera dijo que era para deshacerse de la fracción, para llegar a, no sé, no es algo que lo charlamos mucho, pero había salido eso, como para trabajar con enteros. Buena observación. Bien. La comodidad, podrían haber arrancado, o sea, justamente, ¿no? El 7 más un séptimo, o sea, elijo 7 porque una cantidad más la séptima parte necesito deshacerme de esa fracción incómoda. Podría ser. Podría haber elegido 14, ¿no? También. También. O sea, de alguna manera, lo que ya no podría haber elegido es 21, porque ahí se me complica, ¿no? O sea, si tengo que llegar a 19, pero en principio el 7 y el 14 los podría haber elegido. Podríamos probar, si quieren después, si tienen tiempo y ganas, traten de ver si esa técnica funciona arrancando con el 14 y cuáles serían los cálculos intermedios. A ver qué de diferencia se obtiene. Bueno, para empezar a cerrar, porque me parece, tenemos un minuto y creo que lo vamos a retomar mejor la vez que viene. No tenemos un minuto, Nico. No, no es 6:30. ¿No es hasta las 17? Alguien que me corrija ya mismo, porque si tenemos media hora más, esto es una fiesta. ¿O soy yo el que entendí mal los horarios? Perdón, no quiero hacer lío. ¿Es hasta las 16:30, Betina? Uy. ¡Ay, qué caos! Perdonen, metí un... Yo estaba convencido, pero es cierto que me parece que metí la pata yo, que estoy hablando de las 17 y es 16:30. Perdón, no tengo el flyer abierto tampoco. A ver, perdonen. No lo dice en el flyer, no lo dice. Sí, no dice hora de finalización. No, yo porque Bueno. ustedes tienen seguramente siguen otras actividades y no sería lógico que nos... Claro, ¿están anotados en algún taller ahora 4:30? ¿Alguien? Ay, no quiero sacarles tiempo de más. No, los bloques son de 2 horas. No sé si hay un tiempo para terminar antes y... Ah, me asusté. Yo estoy convencido de que era hasta las 17, entonces listo, pero... perdón, buenísimo. Antes podemos charlar un poco más descontracturados. Bien, genial. Hay muchas más cosas para sacarle el jugo. Bueno, está bien. Bueno, Car se va, está bien. Entonces, disculpada, Carmen. Disrupción aparte. Bueno, ¿qué más se puede ver de esta, digamos, insisto, ¿se puede desentrañar un poco más esta idea? O sea, pareciera que operan con números para resolver algo que nosotros, no sé, digamos, no sé si lo resolveríamos de esta manera, ¿no? Hoy con las técnicas más modernas que tenemos, como decía Nico, a lo mejor plantearíamos una ecuación. ¿Alguien lo planteó modernamente para ver si había trazos de relación entre una resolución moderna y los números que aparecen acá o algo de lo que se hace acá? Porque eso podría ser interesante de ver si, digamos, uno, no sé, creo que si dice un número más una séptima parte me da 19, juntaría ese número con la séptima parte, que son lo que tiene, entre comillas, X, ¿no? Y después, ¿qué tendrías que hacer? Dividir por 8 y multiplicar por 7. Sí, o sea, al final multiplican por 7, porque suman 7 veces 2 más un cuarto más un octavo. O sea, dividen por 8 y multiplican por 7. arriba y multiplican por 7, claro. O sea que no está con la técnica de mitad cuarto. Claro. No está tan alejado de lo que hacemos nosotros. Doble 4. En algún punto, sin la escritura, digamos, sin la escritura simbólica que un estudiante a lo mejor plantearía en términos de ecuación. Pero de alguna manera esa relación de multiplicar por 7 y haber dividido por 8 está presente acá también. ¿Algún otro comentario? ¿Qué otra cosa más ven? Nosotros teníamos más o menos una idea de cómo funcionaba y pensamos en poner a prueba el procedimiento que nos parece que están usando con otro problema, a ver si la lógica esa funcionaba. Entonces, ahí Ezequiel propuso, ¿qué pasa si a un número le sumamos
su cuarta parte y eso nos da 25, ya nosotros sabiendo también de antemano cuál es el resultado. Y tratamos de copiar el procedimiento y llegamos al 20. A ver, ¿cómo es? ¿Quieren compartir pantalla o algo así? No, si lo pueden. dijimos así en el aire, lo anotamos ahí a No, pero mano se nomás. entiende, o sea, tomar un número más su cuarta parte te da 25, ¿era? Sí, 25. Para buscar un ejemplo sencillo, ahí fue que nos llamaron a reunirnos y terminamos haciendo las cuentas y cada uno por su lado. Pero está bien, o sea que hay algo que pareciera que no es solamente que funciona en este ejemplo, y yo me atrevería a decir que hay algo también en el ejemplo de ustedes, chau Carmen, que hace que pareciera que hay un método que funciona, o sea, pero el método ¿en qué consistiría si lo pudiéramos poner en palabras? Poner como referencia, o sea, si aplicaron, ustedes dicen que aplicaron lo mismo que aplicaron ellos, ¿no? Entonces, que arrancaron diciendo un número y su cuarta parte. Entonces, un número y 4 sería. Arrancamos por 4, porque pensamos, como decía por ahí la compañera, que es lo que va a optimizar los cálculos. Yo supongo, como vos propusiste antes, que de otra manera se va a llegar también, pero con una fracción equivalente con números un poco más grandes. Pero el hecho de arrancar por el 4 y calcularle en un cuarto es como lo más ágil para salir con un número entero. Y después otra vez esa idea de partirlo al 5, o sea, sumamos 4 más 1 y nos dio 5, partirlo al 5 de manera tal que sumemos y podamos reponer el 25. Ahí nos tomamos en quiénes son esas partes para poder llegar al 25. Bueno, paso más, paso menos, nos dio el 20. Yo ahora, en base a lo que estábamos charlando recién, observo que la ecuación tradicional que hubiésemos planteado, el problema original, no el que planteamos nosotros después, la síntesis es que nos va a quedar que 8 séptimos de x es 19, ¿no? O sea, paso más, paso menos, una ecuación tradicional. Lo que hacemos en esa parte intermedia, como bien dijo por ahí Carmen, es encontrar un número que multiplicado por 8 dé 19. Ahora bien, ese número es racional en este caso. Si nosotros hacemos una pequeña conmutatividad, 8 por x sobre 7 es lo que nos da 19. Entonces, si trabajamos sobre ese x sobre 7, que es lo que nos dio después, que sería la séptima parte de ese número que estamos buscando, lo multiplicamos por 7, que es lo que aparece en el procedimiento, y ahí nos da el resultado. Bueno, no sé si lo dije muy, muy en el aire, pero sí no está nada alejado de lo que hacemos nosotros, nada más que está hecho por partes, y entiendo que para este tipo de problemas no podría asegurar que este procedimiento va a ser siempre así, pero arrancar con el entero que me garantiza que si busco la séptima parte me va a dar la unidad, o en el otro ejemplo que nosotros pusimos arrancamos con 4 porque estamos hablando de la cuarta parte, se está buscando el recíproco de esa fracción que supongo también que por otra cosa que ustedes dijeron, no es cualquier tipo de fracción, sino que es una parte, un cuarto, un séptimo, no sé, habría que probarlo de otra manera. Bien, Pero súper bueno. interesante. Me gusta mucho lo que dijeron, pero me preocupa que todo el resto de la gente no haya pescado. O en todo caso me interesa el resto de la gente qué pescó de esto que contó Valeria del grupo, que no quedó tan claro, porque lo que está haciendo es un mecanismo interesante, que quizás nos habla un poco del álgebra, ahora hablamos un poquito de eso, esto de pensar, bueno, otro problema de la misma familia para comprender en qué sentido el procedimiento funciona, ¿no? Hay algo de pensar a qué familia de problemas pertenece en el que estamos trabajando. Pero más allá de esto un poco más general, ¿el resto qué entendió? ¿Se entendió lo que dice Valeria? Pues Fer y yo me parece que lo entendimos algo, proyectando también lo que tenemos un poco en mente.
digo algo chiquito. Yo antes, cuando trabajábamos con el pequeño grupo, me preguntaba por qué estaban haciendo la operación de multiplicar por 2, 1/2, 1/4 y 1/8. Y mirar así esta propuesta de Valeria, me parece que va como que quisieron responder a esa misma pregunta. Va a poner luz a por qué se hacen esas operaciones y no otras. Claro. Entonces, ok. Bueno, de hecho, yo pensaba, escuchaba el comentario de Valeria. De hecho, bueno, acá hay un spoiler. Dice, el problema de la falsa posición. O sea, este método que aplicaban los egipcios tiene un nombre y todo, y fue utilizado durante muchos años como metodología para trabajar situaciones de este tipo de familia, que podríamos discutir un poquito más, no sé, me da cierta... No quisiera de alguna manera quemarles la inquietud de que exploren para qué familia esta técnica funciona, para qué familia de situaciones y para cuáles no. Pero no siempre como método, les anticipo, va a funcionar. Hay algo en las condiciones de esa situación que hace que la posibilidad de decir, bueno, de alguna manera, de aplicar esta regla, ¿no? De decir, bueno, para tanta cantidad me da tanto, ¿por qué número tendría que multiplicar a este para que me dé este otro? Un mecanismo de proporcionalidad, finalmente, digámoslo, en lugar de dar tantos rodeos. ¿Es para los números impar? Perdón, disculpe. No, está bien la pregunta. ¿Hay algo en las características de los números? Puede ser una buena hipótesis. ¿Es que los números facilitan que la proporcionalidad funcione? ¿O habrá algo en la presentación del problema, algo en las condiciones del problema que hace que la proporción funcione o no? Porque en el fondo no deja de ser una especie de estrategia de proporcionalidad, ¿no? Si para tanto me da tanto, para este número, ¿cuánto me va a dar? ¿No? Están esas tablas que decía Nico, que está armando, no dejan de ser tablas de relaciones de proporcionalidad, dobles, cuádruples, mitades, cuartos. Después el asunto es que no es ciego, que está muy controlado esos números que eligen y saben cuáles después tienen que seleccionar para el resultado. En ese sentido se parece bastante a la tarea de los profesores y de las profesoras, que saben a lo que quieren llegar y entonces después desandan el camino, pero a veces para los estudiantes pareciera un método para ser lógicos egipcio, no chino, no digamos más que hacemos chino, sino que digamos que hacemos cosas egipcias a veces en clase, que los pibes se quedan ahí como con la sensación de ¿por qué habrá elegido este número? ¿Por qué habrá hecho este paso? ¿No? Acá hay varios de esto que podría ser. Sí. Bettina, antes nos preguntábamos si esto era hasta las 5 o estamos equivocados nosotros. No están equivocados. La duración del taller es de 2 horas, es el máximo. Nos tenemos que ir. Bien, no, me había confundido yo, de hecho. En un momento me asusté por eso. Ahora que tenemos más margen de tiempo, por ahí estaría bueno, digo, un poco a título de ir sintetizando y avanzando, ¿no? Hay como un par de planos para tener como en consideración. Una cosa es esto de un poco más globalmente, ¿no? Hay un procedimiento de ajuste proporcional a partir de un tanteo, ¿no? Arranco con un número que me sirve. O sea, primero, uno, si lo mira modernamente, esto es una ecuación. Y esta es una ecuación cuyo procedimiento de resolución involucra tantear y ajustar proporcionalmente el resultado, ¿no? Es como, hay como una evaluación y un tanteo. Uno lo podría pensar un poco así. El motivo para elegir cómo tantear justamente es esto que decía Valeria, pero que ya veníamos, en algún grupo lo escuché también. Bueno, si quiero uno más la séptima parte, bueno, pongo 7 porque es más fácil para hacer la cuenta. No es un tanteo cómodo. Lo cierto es que ese mismo procedimiento debería funcionar con cualquier tanteo, pero eso está muy bien. Dos cosas que quería decir. Una que no dijimos relativo al sistema de numeración y a la manera de representar los números que tienen los egipcios, esto quizás les llamó la atención o quizás no. Ellos pueden escribir números como suma de fracciones, o representan los números como suma de fracciones,
pero por cuestiones que no están del todo claras, esas escrituras nunca pueden tener una fracción repetida. O sea, los números representables fraccionariamente son los recíprocos de los números, un medio, un tercio, un cuarto. También el 2/3, que es un número especial, y cualquier otro número, como por ejemplo el de aquel que verifica que sí mismo más la séptima parte da 19, se representa como suma de fracciones y números enteros. Pero ellos no pueden, dentro de su manera de escribir, no se acepta escribir, por ejemplo, 1/8 más 1/8. Se tiene que escribir como un cuarto. Y siempre, y no se puede escribir 3/8. Hay que encontrar una manera de escribir ese número como suma de fracciones unitarias. ¿Por qué digo esto? Porque el propio problema comporta ese tipo de restricciones. Es decir, nosotros podemos hacer 1 más 1/7, escribirlo como 7/8 y calcular. Tenemos esa operación habilitada. Dentro del marco egipcio, esa operación no está, por lo cual tiene bastante sentido, independientemente de que tenga una escritura simbólica, que el procedimiento tenga que tomar estos recorridos, porque el número 7/8 no se puede representar de otro modo que no sea 1 más 1/7. Porque piénsenlo, si yo tuviera el 7/8, 8/7, perdón, por ahí el tanteo que hago es otro para llegar a 19, en principio. No lo hago con un séptimo. Eso como para poner en vínculo este procedimiento con la manera de representar los números, como que es el mismo objeto de ecuación, comillas grandes como camiones, pero las restricciones de representación de los números también tienen que ver con lo que orienta el procedimiento. En ese sentido, si les parece bien, algo que quedó suspendido con la interacción con Carmen, es, ¿podríamos explicar un poquito cómo se multiplica y se divide? Digo, si yo tuviera que hacer 7 por un número, o si tuviera que hacer un número dividido 7. Se les ocurre, o sea, quisiera como poder poner en vínculo esta idea de cómo son los procedimientos de suma, de producto y de división, porque también, nada, es como hace un poco a comprender un poco más en fino, nada, cómo se producía en este contexto histórico, por lo menos. Daría la impresión de que las multiplicaciones se pueden llevar adelante a través de duplicaciones sucesivas. No sé si decirlo con multiplicar por 7, capaz ya se nos metió mucho el 7 en la cabeza con todo lo que hicimos, pero si tuviéramos que multiplicar por 11, empezaríamos a multiplicar por 2 hasta lo más alto, pero por debajo de 11 sería 8, entonces haríamos el doble, el doble, el doble, y después tendríamos que sumarle 3 veces el mismo número, porque no tenemos otra manera de llegar al 11. Entonces, iríamos como por ahí, lo que podamos ir armando con los dobles sucesivos. Dividir, no sé. Toma un poco lo que dice Bettina, ¿no? A ver, Mercedes. Sí. No, digo, dividir sería al revés, digamos, con las mitades, mitades, mitades. A través de las fracciones, a través de un medio de, claro, un cuarto de. Un medio, un cuarto, un octavo. Claro. Está bien, pero por ejemplo, tenés que dividir por 9. ¿Cómo llegas a eso? No, pero pará, porque no, pero siempre tenés la unidad. Porque lo que miro es me parece que cuando multiplico, miro una parte de la columna y cuando divido, miro la otra columna. O sea, cuando multiplico, a ver si me puedo explicar. Cuando multiplico voy buscando el doble, el cuádruple y después voy sumando los resultados. Siempre tengo el 1 para agregar las veces que lo necesite. Sí. Claro, pero cuando divido, no es que divido directamente, es como Carmen dijo antes, busco, no sé, pongamos otro número. ¿Qué número por 20, no sé, qué número por 9 da 27?
justo es muy fácil, pero 1, 9, y ahí tendría que ir buscando, bueno, a ver el doble de 9, el triple de 9. Ahí voy buscando la columna de la izquierda. No, el triple no. Cuadro. Claro, y después miro la otra columna. ¿Cuántas veces lo tuve que repetir para llegar a ese número? ¿Cuántas veces lo tuve que bajar, digamos? O sea, en un caso sumo la columna de la izquierda y en otro caso la columna de la derecha. Claro, sí. Sí, hay algo de eso en el procedimiento. Claro, eso está buenísimo nomás como para, digamos, estructurar esta idea. Yo, lo que acompaña las cuentas multiplicar y dividir es que yo tengo una cosa que me controla la cantidad de veces y otra que me controla los resultados de esa cantidad de veces. Podemos decir las cantidades de veces y los números. Cuando yo quiero multiplicar por algo, ese algo lo voy a mirar en la cantidad de veces y lo voy a escribir como suma de potencias de 2. Lo que podríamos decir, lo escribimos en base 2. En el caso de 11, 8 más 2 más 1. Cuando yo escribo la tabla, cuando yo miro una tabla escrita, tengo todo, la cantidad de veces y los números. Lo que me hace elegir, en un caso es, en el caso de la cantidad de veces, para multiplicar, y en el caso de dividir, los números. Siempre hay un procedimiento en el que, cuando uno mira cómo los egipcios sabían por qué multiplicar, porque ahí hay una decisión experta, numérica, bien aritmética, de, bueno, ¿qué números pongo? Divido por 2 indefinidamente, le agrego un multiplico por, ¿no? Como esa cosa es bien experta, pero está bueno pensar que es una técnica que tiene un alcance amplísimo, ¿sí? O sea, puedes hacer una gran familia de cuentas bajo este sistema de restricciones. Pero la tabla es la misma. Según el número con el que empiezo y el número por el que quiero multiplicar o dividir, ahí elijo si miro del lado derecho o si miro del lado izquierdo. Pero bueno. Nico, ¿te parece, dado que son ahora sí -10 y no nos podemos ir tanto, digo, como para ir abriendo o cerrando algunas conclusiones y dejando algo para la semana que viene, cualquiera, para el día de mañana, me quedaba pensando este concepto que decíamos al principio del descentramiento, ¿no? y el de sacar el conocimiento experto. Nosotros tenemos tan interiorizado una manera de multiplicar y dividir que cuesta muchísimo poder pescar estas relaciones que nosotros hoy en día en las tablas las encontramos tan fácilmente. Insisto con que muchas veces pretendemos que nuestros alumnos también las encuentren muy fácilmente y ahora cuando nos desempaquetamos de eso y tratamos de pensar con esta forma de verlo, nos rompe los esquemas porque exige un reaprender de otra manera las relaciones, ¿no? Empezar a ver otro tipo de relaciones entre números que no son los habituales. Y otra forma de encarar este tipo de problemas, ¿no? Como, bueno, ni que hablar esto que decíamos antes de que no hay una forma de encararlo a lo algebraico como nosotros hoy propondríamos. Dicho esto, si te parece, Nico, contemos un poquito qué armamos y qué es lo que le vamos a presentar mañana para avanzar en la línea de la escucha y por qué a nosotros esto nos disparó la idea de armar problemas inspirados en la historia para nuestros estudiantes. ¿Te parece? Sí, dale, yo creo que lo vamos a retomar mañana cuando arranquemos. Por ahí la gente está medio cansadita y con 2 horas creo que nos va a alcanzar para hablar de lo que armamos. Como vos digas, acá... Sí, porque nos quedan 8 minutitos. No sé cómo lo ven ustedes, pero por ahí sí que les quedó algo. Por ahí podemos, sí, hacer alguna que planteen alguna otra cosa. Yo simplemente para decirles que, no, digamos, mañana esto arrancaría bien mostrando cómo estos problemas a nosotros nos generó la posibilidad de armar otros problemas para llevar a las aulas de la escuela primaria y de la escuela secundaria. De hecho, a ver, hoy la vi. Acá tengo una voluntaria que los puso en el aula. A ver si... O se me fue. Sheila. Ahí está, Sheila.
Mañana vamos a presentar, ahí está, muy bien, vamos a presentar algunas de las producciones, por ejemplo, de los alumnos de Sheila, de su escuela. Pero esos problemas de ninguna manera son los mismos problemas exactamente igual a cómo lo presentaban los egipcios, ¿no? Así que hicimos todo un trabajo que es el que mañana les vamos a introducir un poquito, a contarles cómo, para ver qué hacen los estudiantes con los conocimientos que tienen disponibles para resolver este tipo de situaciones. Bueno, me callo, los dejo. ¿Podemos repetir algo por las dudas de que lo hayas dicho? Vos lo dijiste, Fernando, al principio, pero no se fue agregando mucha gente, que mañana viene la parte 2 del taller, pero que por una cuestión de cómo trabaja la UNIPE, ustedes, si se inscribieron solo hoy, no se inscribieron al taller de mañana. Entonces van a la página y encuentran la actividad del día de mañana, y se inscriben en el taller de mañana para que les llegue el link de Meet para poder entrar. Solo eso. Sí, importantísimo porque es otro link, otro Meet. Lo único que suma lo que decía Fer, esto estaría bueno saber qué piensan ustedes, pero no sé si les pasa, pero el proceso de, hasta que nos metimos en entender en cada grupo de qué se trataba la producción, tuvo mucho de, bueno, ¿cuáles son los datos del problema? ¿Cómo usa los datos del problema? Ok, pone este número acá, ok, lo que está queriendo hacer es esto. O sea, más allá de que nos ayudó a entender y a decir un poco más, bueno, los egipcios se la cuentan de este modo, de este otro, ese es el tipo de experiencia que entendemos que tiene vínculo con lo que nos pasa cuando miramos una producción, ¿no? Como que cuando vos mirás a un pibe resolviendo una ecuación, a veces es muy importante decir, bueno, ok, este número es el número del dato, lo está usando acá de este modo, es ese proceso de desentrañar, nos parece que está en el nudo de lo que hace al valor de analizar una producción histórica para la sesión de mañana en la que vamos a analizar producciones de pibes. Y completar una información más de los egipcios, porque mañana no vamos a volver mucho, que además de todo esto, como bien dijo Nico, todas las fracciones eran con numerador 1 y tenían todas esas restricciones, salvo 2/3, que no hay explicación, todavía no se ha encontrado ninguna, digamos, explicación de por qué la consideran una fracción tan particular, que de hecho después la usaban para justamente armar todas las composiciones de 2/5 en adelante hasta 2/101, sobre la base de usar 2/3 como una suerte de pivot, ¿no? Y entonces armaran una cantidad de descomposiciones extraordinarias para expresar 2/5, 2/7, 2/15, 2/35, donde siempre tenían esa restricción, ¿no? De usar fracciones con numerador 1. Bueno, parece que están todos agotation, cansados. Bueno, entonces, si les parece, nos vemos mañana. Si quieren también explorar los límites de la falsa posición para lo que quedó, que comentó la compañera Valeria del grupo, traten de ver si para todos los tipos de ecuaciones de ese formato funciona o no funciona, si tiene que ver con el tipo de números involucrados o tiene que ver con las condiciones de la ecuación, etcétera. Si quieren explorar eso, les invito porque es muy interesante darse cuenta cuándo funciona este método de la falsa posición, así se lo conoció, y cuándo no. Los que probamos eran todas fracciones unitarias, ¿no? Era un séptimo y un cuarto. Sí, pero alguien por ahí tiró la hipótesis de la fracción, del número digamos, impar o algo así. Por eso digo, para que lo exploren a ver si tiene que ver con la condición de los números involucrados o tiene que ver con otra cosa en el tipo de planteo. Pero no se lo quiero spoilear, los quiero dejar para que lo piensen. En tal caso, mañana, si quieren, lo retomamos. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos mañana, entonces. Gracias Bueno, a ustedes. gracias. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Chao. Nos vemos.